Cuando la gente imagina los clanes de las tierras altas de Escocia entre los siglos XII y XVI, suele venir a la mente la imagen de hombres robustos con faldas escocesas, claymores destellando bajo la luz del sol, gaitas sonando de fondo mientras guerreros vestidos con tartán cargan a través de valles brumosos. Pero aquí está la cuestión, no eran ellos los que realmente mantenían todo unido. Detrás de cada carga dramática y disputa sangrienta, había una mujer, a menudo varias, manteniendo el hogar encendido, la hacienda en marcha, el linaje intacto y los enemigos a raya. La vida en los clanes de las tierras altas era precaria. Los hombres podían desaparecer durante semanas o meses, yéndose a batallas, negociaciones políticas o expediciones de saqueo a larga distancia. ¿Y cuando se iban, quién crees que tomaba las riendas? Pista, no eran las ovejas. Las mujeres asumían el mando total del hogar y, en muchos casos, de toda la hacienda. Esto significaba supervisar los ciclos agrícolas, la gestión del ganado, las finanzas del clan, defender la propiedad y asegurarse de que los hombres regresaran a algo más que escombros y caos. Pero su fuerza iba más allá de lo práctico. Las mujeres de las tierras altas eran custodias del honor, la herencia y la resiliencia. Enseñaban a sus hijos a ser guerreros y a sus hijas a ser feroces de maneras más sutiles. Mantenían las tradiciones orales que transmitían las leyendas del clan de generación en generación. Preservaban los lazos sagrados de parentesco mediante matrimonios calculados, alianzas poderosas y lealtad inquebrantable. Y cuando las cosas se ponían especialmente sombrías, no se limitaban a retorcerse las manos y rezar. Hay registros de mujeres que se armaban y luchaban para defender sus hogares. Estos no eran actos aislados de valentía. Eran expectativas, no dichas pero entendidas. Si los hombres caían, el clan no caía con ellos. Las mujeres se levantaban. No es exagerado decir que las tierras altas habrían colapsado sin estas mujeres. No eran personajes secundarios en una épica masculina. Eran el corazón palpitante de todo. Valientes, en el rígido mundo de la jerarquía de los clanes, podrías esperar que el poder fluyera en una sola dirección, hacia abajo, desde el laird, el jefe, el patriarca portador de espada. Pero los clanes de las tierras altas nunca fueron tan simples. A pesar de todo su estruendo masculino, había una corriente de poder silenciosa y calculada que corría paralela al campo de batalla, y era completamente femenina. Aquí entra la matriarca del clan. Estas mujeres no eran simplemente las esposas del jefe, eran arquitectas dinásticas, operadoras políticas y, a menudo, las gobernantes de facto de la vida doméstica y económica. Mientras sus esposos o hijos podían ser la cara pública del clan, eran las matriarcas las que negociaban matrimonios, mediaban en la paz y aseguraban que la lealtad dentro del clan no se fracturara en caos. En muchos sentidos, ellas mantenían el pegamento emocional y estratégico de todo el sistema. Una mujer de rango noble en las tierras altas no se criaba solo con bordados. Aprendía leyes de la tierra, gestión de haciendas, política del clan y cómo leer una sala llena de hombres ebrios de orgullo y rencillas de sangre. Los matrimonios no eran por amor. Eran jugadas de ajedrez. Y la matriarca sabía cómo jugar el tablero. Cuando un clan rival ofrecía una propuesta de matrimonio, ella podía ver 6 generaciones hacia adelante. ¿Traería la unión paz, poder, tierras o problemas? Ella decidía, y su voz tenía peso. Pero no asumas que gobernaban solo con palabras y susurros. Si era necesario, podían convertir la diplomacia fría en furia ardiente. Hay relatos de mujeres de clanes que ordenaban represalias, defendían fortalezas durante asedios y avergonzaban públicamente a los traidores de juramentos. No querías estar en el lado malo de una matriarca, las tierras altas no eran precisamente conocidas por su comodidad. No tenías un castillo lleno de sirvientes ni una corte llena de administradores. Tenías un clima que quería matarte, un terreno que desafiaba la lógica y un calendario marcado por incursiones, hambrunas y funerales. Y aún así,
De alguna manera, las haciendas funcionaban. Las cosechas se recolectaban, el ganado se mantenía alimentado, las personas estaban vestidas, resguardadas y alimentadas. ¿Cómo? Gracias a las mujeres del clan, particularmente aquellas que se quedaban a cargo mientras los hombres partían a la guerra. Olvida la imagen romántica de una dama hilando lino junto al fuego. La gestión de haciendas en las tierras altas era brutal, física e intelectualmente exigente. Una mujer podía despertarse antes del amanecer, supervisar el ordeño, dirigir a los trabajadores estacionales, negociar con los arrendatarios y luego asegurarse de que sus propios hijos no se apuñalaran con los cuchillos de comer. Y si había un impuesto que pagar a la corona o un diezmo que debía a la iglesia, ella también lo manejaba, usualmente mientras amamantaba a un bebé y se preparaba para la próxima incursión de ganado. Conocían la tierra mejor que cualquier agrimensor. Podían decir si una vaca estaba a punto de parir solo por la forma en que caminaba. Tenían que calcular cuánta avena se podía usar para comida y cuánto debía guardarse para la semilla del próximo año. Esto no era sabiduría campesina romantizada. Era logística, política y supervivencia envueltas en una mujer vestida de lino con las mejillas quemadas por el viento. Y para añadir un poco más de picante, si el clan era poderoso o rico, también tenía que gestionar a los dignatarios visitantes. Eso significaba hospitalidad. Cuando los asaltantes llegaban galopando por las colinas o los clanes rivales lanzaban ataques sorpresa, no siempre eran los hombres quienes se interponían entre el hogar y la ruina. A veces era una mujer con un vestido de lana armada con un cuchillo de cocina, un mosquete o, si tenía suerte, una espada adecuada. Y no estaba gritando de miedo. Estaba dando órdenes. La idea de que las mujeres de las tierras altas simplemente se escondían en la retaguardia durante los conflictos es encantadora y completamente falsa. En muchos clanes, las mujeres eran entrenadas en defensa básica desde una edad temprana. Sabían cómo cargar un arma de fuego, blandir un puñal y mantenerse firmes cuando las paredes temblaban. Después de todo, si tu esposo, padre o hijos estaban luchando, ¿quién más iba a sostener la puerta? Hay relatos documentados de mujeres que lideraban la defensa de torres, castillos y granjas durante las guerras de clanes y las incursiones inglesas. Una historia del siglo XVI cuenta de una dama de las tierras altas que vertió avena hirviendo sobre los invasores que escalaban sus muros, no exactamente glamuroso, pero muy efectivo. Otra reunió a los sirvientes y ancianos para resistir un asedio durante días hasta que llegó la ayuda. No eran decorativas. Eran tácticas. Estas mujeres entendían que el hogar era más que un edificio. Era la identidad, el legado, todo lo que el clan representaba. Y si eso significaba enfrentarse a hombres armados descalza en el barro, lo hacían. No porque fueran intrépidas, sino porque la alternativa, pérdida de tierras, hijos secuestrados, cultura borrada, era peor. También conocían la guerra psicológica. Una mujer furiosa al frente de su hogar podía aterrorizar a los posibles saqueadores más que un adolescente con una lanza. Algunas incluso llegaban a pintarse la cara, gritar como bancees y arrojar paja ardiente para parecer poseídas por espíritus. La superstición obraba maravilla. Si pensabas que las guerras de clanes eran brutales, prueba con las bodas de clanes en las tierras altas. El matrimonio no era sobre amor, luz de velas o pasear por los brezales de la mano. Era un negocio, estratégico, incluso despiadado. ¿Y quién jugaba el juego más astuto en este campo de batalla de linajes y alianzas? Las mujeres. Las mujeres de las tierras altas no eran solo participantes pasivas trasladadas entre clanes. Eran activos, sí, pero también agentes. Las negociaciones matrimoniales eran la diplomacia de clanes en su forma más delicada, y las madres, hijas y viudas a menudo tenían más influencia en estas discusiones que los hombres que atarían el nudo. Un buen matrimonio podía poner fin a una disputa que había durado décadas. Uno mal elegido podía encender una nueva guerra antes de que comenzara la luna de miel, si es que había luna de miel. Las mujeres,
particularmente las matriarcas y las hijas nobles, tenían que calcular riesgos como estrategas militares. ¿Era el novio de un linaje fuerte? ¿Traería la unión ganado, tierras o protección? ¿Era la dote de la novia suficiente para cerrar el trato sin debilitar la posición de su propio clan? Y una vez casada, el trabajo de la mujer apenas comenzaba. Tenía que producir herederos, sí, pero también manejar la política de su nuevo hogar, mantener la paz entre los miembros de la familia extendida y, de alguna manera, seguir siendo un vínculo leal con su clan original sin levantar sospechas de traición. Era caminar por la cuerda floja en una tormenta. Pero algunas mujeres, el barco de Cleopatra no era solo un medio de transporte, era una máquina de propaganda flotante. Las fuentes antiguas describen el barco que usó para encontrarse con Marco Antonio en Tarso como algo sacado de un sueño febril. Las velas eran de púrpura, el color de soy más rica que tú y tus nietos en el mundo antiguo. Los remos estaban recubiertos de plata y seguían el ritmo de la música. El perfume flotaba tan denso que probablemente se podía oler su llegada antes de ver el mástil. La cubierta estaba adornada con oro, y Cleopatra, vestida como la diosa Isis, descansaba bajo un dosel como anfitriona y ser celestial. Los músicos tocaban, el incienso ardía, y el Nilo probablemente se sonrojó. Antonio, en el muelle, parecía un escolar que olvidó su tarea y de repente se dio cuenta de que tenía una cita con alguien que trajo una orquesta y bombas de brillantina. Cleopatra no solo llegaba, descendía en barco. Su objetivo no era coquetear, sino recordar a Antonio y a todos los presentes que no era una reina regional. Era Egipto. Era divina. Incluso los romanos, alérgicos al glamour, estaban horrorizados y mesmerizados. Si Cleopatra tenía debilidad por los hombres romanos con poder, políticas cuestionables y un toque de drama, entonces Marco Antonio era su tipo ideal. Tras el asesinato de Julio César, Cleopatra se encontró viuda de la manera más inconveniente y políticamente expuesta. Así que buscó otro romano con ambición, poder militar y las habilidades de toma de decisiones de un centauro ebrio. Antonio no era exactamente sutil. Una vez intentó superar a una montaña en una competencia de bebida, y su toga era notoriamente corta, pero era poderoso y popular entre las tropas. Cleopatra lo invitó a Alejandría. Él llegó listo para la diplomacia y se quedó por el vino, el lujo y la técnica de seducción de Cleopatra, que incluía presentarse como una diosa literal. De ahí, las cosas escalaron rápido. Cleopatra le dio gemelos a Antonio, y él le dio la mitad oriental del Imperio Romano. Pero en Roma, el Senado estaba horrorizado. Antonio ya estaba casado con Octavia, hermana de Octaviano, y abandonarla por Cleopatra era menos un romance apasionado y más un escándalo internacional. Los amantes no solo susurraban dulces naderías, organizaban un club de hígados inimitables, una sociedad de bebida lujosa donde los miembros usaban disfraces, celebraban banquetes salvajes y se desafiaban con acrobacias ridículas. Antonio declaró a Cesarión, el hijo de Cleopatra con César, como el verdadero heredero de César, lo que enfureció a Octaviano. Lo que siguió fue una lenta marcha hacia la guerra, la caída de unos amantes legendarios y el estatus de relación más complicado del mundo antiguo. Cleopatra no solo era una reina, era una influenciadora de fragancias original. Se cree que poseía o apoyaba financieramente una casa de perfumes en Engi, cerca del Mar Muerto, que producía fragancias exóticas a partir de plantas y resinas. Su perfume favorito, el perfume mandesiano, era una mezcla especiada con canela que debilitaba a los senadores romanos. No era un simple colonia, tomaba meses elaborarlo y probablemente costaba una pequeña dote solo para probarlo. Cleopatra lo usaba en exceso, incluso empapando las velas de su barco antes de encontrarse con Antonio. En el antiguo Egipto, el perfume era poder, sagrado, con dioses que tenían aromas característicos. Cleopatra usaba el perfume como su tarjeta de presentación divina. Cleopatra escribió un libro de cosméticos, ahora perdido, que contenía recetas para el cuidado de la piel,
tintes para el cabello, perfumes y tratamientos para la calvicie. No era solo un proyecto de vanidad, en el mundo antiguo, los cosméticos eran medicina, magia y teatro político. Su libro era científico, combinando tradiciones egipcias, griegas e indias. Mezclaba estiércol de cocodrilo con miel y ofrecía recetas de delineador con pasta de almendra quemada, grasa animal y plomo en polvo. Sus fórmulas fueron estudiadas y copiadas durante generaciones. Controlar su apariencia era otra forma de proyectar poder. Cleopatra también realizó experimentos con venenos, según fuentes romanas, usando prisioneros para probar sustancias tóxicas y determinar la muerte más indolora y estéticamente ordenada. No era solo crueldad, quería una estrategia de salida elegante. El veneno, como el perfume, era una herramienta de poder. Mientras otros monarcas probaban vinos por su sabor, Cleopatra probaba belladona por su equilibrio. La teoría del áspid, que sugiere que Cleopatra se suicidó con una cobra egipcia escondida en una cesta de higos, proviene principalmente de historiadores romanos. Es poco probable, ya que las cobras no son fáciles de manejar y su veneno tarda horas o días en actuar. Es más probable que usara un veneno de acción rápida, como los que probó en prisioneros. Octaviano tenía motivos para hacer que su muerte pareciera una elección trágica, evitando una ejecución pública. ¿Fue asesinada? Nunca lo sabremos. La historia fue escrita por los vencedores, y Octaviano la retrató como una seductora manipuladora, reduciendo su legado a una nota exótica. Sus hijos fueron exhibidos en cadenas, sus escritos desaparecieron, sus templos fueron destruidos. Sin embargo, Cleopatra persistió en susurros, arte y las quejas detalladas de los historiadores romanos. Intentaron borrarla, pero la inmortalizaron accidentalmente. A lo largo de los siglos, Cleopatra se convirtió en lo que cada era necesitaba, seductora peligrosa para los romanos, advertencia contra el poder femenino en la Edad Media, heroína romántica trágica en el Renacimiento, e ícono de campamento en Hollywood. Era erudita, gobernante, lingüista, comandante naval, fundadora de una marca de belleza, experimentadora farmacéutica, madre, amante y corredora de poder. Su nombre evoca seducción, estrategia y poder, envuelto en seda, oro y una sonrisa astuta. Cleopatra no es solo una figura histórica, es un espejo que refleja cómo vemos a las mujeres, el liderazgo, la sexualidad y la ambición. Sobrevivió a 2 milenios de difamación y simplificación, y sigue viva en nuestra imaginación.